¿Cómo ve al templo? Las cosas que se hacen en el templo, ¿cómo las ve ahora? ¿Sabe qué? Me da tristeza, rabia, me da, como decir por ser grosero, náuseas. A mí el templo, sinceramente, debería ser algo hermoso, maravilloso, se suponía. Pero ya yo dejé de sentir muchas cosas, porque empecé a ver las cosas como realmente eran. ¿Usted cree que está aferrada a algo dentro de la iglesia? ¿Qué la aferra a la iglesia? ¿Hay algo que está en su corazón o en su mente que todavía está ahí? Ya no sé, sinceramente ya no sé. Mi esposo y yo estamos como en el limbo, por decirlo así, en el limbo, perdidos. No sabemos qué mismo hacer. Muy buenas tardes, muy buenos días amigos, bienvenidos a este canal que se llama Doctrinas Peligrosas, un canal dedicado para testimonios de personas que han salido de organizaciones religiosas. El día de hoy, como en los otros videos hemos tenido, tenemos la oportunidad de poder entrevistar a una persona que ha salido de una organización religiosa llamada Los Mormones. Y como ustedes saben, la dinámica del canal y de las entrevistas es poder comenzar desde el principio, desde cómo comenzó a conocer a esta iglesia, Los Mormones, y cómo está el día de hoy acá. Si usted quiere dar su testimonio también de manera anónima, como lo estamos apreciando el día de hoy, o quizás puede prender también la cámara, puede escribirnos al correo electrónico que está aquí, va a estar acá abajo en la descripción. Y recuerde que este video va a estar junto a otros videos, porque van a estar agrupados según la organización religiosa de la cual estamos hablando, en este caso Los Mormones, va a estar agrupado con otros testimonios de personas que han salido de esta misma iglesia mormona. Entonces, primeramente, mucho gusto, muy buenas tardes, yo sé que usted es de Colombia, pero me gustaría que usted se presente, si desea puede darnos su nombre real, o si usted desea puede ser un nombre ficticio, ya depende mucho de usted. Yo sé que lo importante acá es el testimonio. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Juliana. Obvio, este no es mi nombre, pero por razones obvias deseo no decir mi nombre. ¿Qué le digo? Bueno, sí, estoy desde hace casi 33 años, conocí esta religión o secta, como podría decirse, porque en realidad ya no sé ni qué nombre ponerle, porque de hecho, Dios, son tantas cosas las que han sucedido y que nos han hecho a mí daño y a mi esposo y nos siguen causando daño. Y cada día es peor y descubrimos cada día una cosa peor que la otra. Y pues no sé qué más podría decir además de esto. Claro, excelente presentación. Comencemos así como en todas las entrevistas, ¿no? Ordenadamente, desde el principio. ¿Cuál fue la primera vez que usted supo de los mormones y conoció la iglesia? ¿Cómo fue esa circunstancia? Bueno, yo tenía 17 años cuando conocí la religión. Mi papá fue el que llevó la religión a la casa. Yo me iba a graduar de bachiller en mi país. Y pues ahí él los vio en un lugar y mis hermanos estaban muy pequeños, no eran grandes. Y pues entonces ellos, ¿qué les digo yo? Les llamó la atención porque eran norteamericanos, eran niños. Mi papá al principio no quería que ellos fueran a la casa. Decía, no, esta gente que va a hacer en la casa, que no sé qué. No quería. Y bueno, mis hermanos le dijeron, no, nosotros vivimos en tal y tal parte. Y como eran niños, les gustó y se entretuvieron porque los misioneros jugaban con ellos. Bueno, pasó la cuestión y nosotros empezamos a tratarlos. Ellos empezaban a venir en esa época, en el año 1992, finales, principios de 1993. Sí. En Colombia, ¿verdad? Sí, señor, en esa época ellos iban en bicicleta. Ok. Esa época en Colombia era muy dura, 1992, 93, era bastante dura, ¿no? Sí, era la época de un señor, pues, narcotráfico, esas cosas feas, pero donde yo vivía no se veía mucho esas cosas, no, o sea, eso estaba muy En la alejado época de de mi tierra. Pablito, creo que era. Sí,
sí, no quería nombrarlo porque pronto, sí, pero sí, ese señor, Pablo Escobar. Sí. Y pues, pero nosotros éramos unos niños, entonces no solo se veía por televisión, se veían las cosas y etcétera, etcétera, esas cosas. O- Pero bueno, ok, cuando mire, conocimos, ha nombrado algo importante, la confianza que se ganan los misioneros para poder mm, ingresar, ¿no? No es que de una van y ujú, predican, sino que no, comienzan a jugar pelota con los niños, ustedes lo van a ver ayudando, pero ese solo es ujú. la apariencia, la primera percepción, ¿no? Sí, claro. Prestaban hasta las bicicletas, los muchachos por toda la cuadra, usaban las bicicletas de ellos y las bicicletas hasta se perdían y después ellos, ¿dónde están las bicicletas? ¿Dónde están las bicicletas? No sabían dónde estaban las bicicletas porque los chicos las cogían para jugar y después para irse era un lío, no se podían ni siquiera ni ir porque ¿dónde estaban las bicicletas? Pero no era porque se las robaban, solamente los cogían para jugar, no era robo, solo era juego. Y bueno, pasó el tiempo y pues en febrero del año 1993, yo le soy sincera, no estaba segura de hacerlo, no estaba segura de bautizarme, A qué edad no, fue eso? 17 años. 17 años, ok, ok. Sí, era una niña todavía. En esa época las niñas éramos un poco más inocentes. No estoy diciendo que las de ahora son malas, pero son un poco, como decimos en mi tierra, más avispadas. Claro, claro. Entonces, pues la niña de esa época, pues recién salida del bachillerato y todas esas cosas. Y Eso fue en la ciudad o alejado de la ciudad, en la parte urbana? ¿qué le digo yo? No es tan alejado de la ciudad, ¿no? Ok, Yo vivía en un barrio de clase media, por decirlo así, un ok. barrio de clase media. No es un barrio rico ni tampoco muy pobre, normal, un barrio Normal. normal. Sí, Excelente. entonces, pero imagínense que todas por la cuadra, todas mis amiguitas, todas querían bautizarse porque eran norteamericanos, Ajá. eran guapos, eran lindos y todo el mundo le llamaba la atención porque eran muy hermosos para ellas en esa época, ¿no? Y pues todas nos llamaba la atención y ay, qué bonitos, qué lindos. Nadie los veía por el hecho de religión al principio y le cuento que se bautizó casi toda mi cuadra en ese son. Ah, wow, mira. Pero todas eran mujeres, para lo que le cuento. Usted sabe que O el sea, sacerdocio no. fue un bautismo emocional. No fue un Sí, bautismo pensado, fue un bautismo de hay ujú, chicos lindos ahí, voy a bautizarme. No es un bautismo razonable. sí, exacto. Sí, pasó en esa época eso. Ya le digo, todas estábamos entre los 15, 17, ninguna tenía 18 ni 20, todas éramos unas niñas. Ya le digo, en esa época todas éramos unas niñas. En la época Y de ya la le digo, adolescencia, exacto, sí, la época de la adolecen. docencia. Sí, que a uno le gusta todo, a uno le gusta que, ya le digo, que los elefantes son rosados y todo es divino, todo lo ve bonito, ¿no? En esa época. Pero Juliana, bueno, Sí, sí, Juliana le puedo decir, ¿no? Juliana es, ¿verdad? sí, sí, claro, Ya, claro, claro. excelente. Mire, si podríamos, se podría definir su bautismo a los 17 años como un bautismo emocional. Sí, al principio sí, al principio sí, al principio sí, pero después con el tiempo ya fue cambiando, fue evolucionando, fue viéndose desde otro punto de vista, porque entonces la misma iglesia, la misma religión me decía, no, ellos son misioneros, ellos esto, lo otro, o sea, nos inculcaban, mira que ellos están en la misión, mira que ellos esto, y el respeto hacia ellos. Hasta eso, muchas hermanas les decían, ay, ellos son ángeles, que son bajados del cielo. Yo Ujú. decía, sí, ángeles porque están bonitos, le decía yo en mi cabeza, ¿no? Decía yo molestando en mi juventud, ¿no? Pero nada, después cambió todo y mi vida empezó a cambiar rotundamente. Yo no era una niña mala, era una niña de casa, mis papás no me dejaban salir, mis papás no me dejaban hacer absolutamente nada. Yo no podía salir ni siquiera a la esquina, en cambio con la iglesia ya mis papás me empezaron a dejar salir porque eran los muchachos de la religión, porque eran los misioneros, porque venía la hermana fulanita, me venía a buscar. O sea, al principio todo fue maravilla, todo fue belleza. Pero también empezaron las cosas, porque a mi papá lo llamaron como para ser un líder tan recién entrado y en esa época, imagínense. Y bueno, resulta y pasa de que mi papá se metió en esto y no le empezó a gustar una serie de cosas. Mi papá y mi familia es una familia bastante disfuncional, por decirlo así, a lo moderno. Ah, ok. Entonces,
cada quien hace lo suyo, mis papás viven juntos, pero porque entonces yo lo veía diferente. Yo decía, ay, qué bonito, veía que las hermanas iban con sus esposos. Por eso le digo, yo lo idealicé en esa época de juventud. Cuando yo llegué ahí, yo lo idealicé. Y tras de eso me encontré con una amiga que era una señora de infancia. Nosotros en Colombia estamos muy bien acostumbrados a que amigos, por ejemplo, yo era una niña, pero ella ya estaba grande, y yo la veía como de la familia. Nosotros estamos acostumbrados a eso, a eso. Entonces, cuando yo la vi a ella, qué felicidad haberla visto a ella. Teníamos añales y añales que no nos veíamos. Y eso me atrapó más. Ay, seguí. Y de pronto pasan los años. Empezaron a pasar los años y empezaron a suceder las cosas. Ahí empezaron a suceder cosas. No tan graves, pero sí cosas fuertes. Ya yo Usted empecé, nunca se como fue a la dicen por ahí, misión, pues. no me dejaron, ni mis papás, y peor la religión, o sea, no me dejaron, porque la iglesia, cuando yo iba a meter mis papeles, eso costaba un jurgo de plata. Entonces, si yo no tenía el apoyo de mis papás, la iglesia menos me iba a dar el apoyo. Me decían que yo necesitaba decirle a algún miembro que me ayudara, que me Y mire que hay muchos decían, rumores de que la iglesia paga todo, ¿no? no, mentira, la iglesia no paga nada. Si usted no paga, ahorita yo con los amigos que tengo todavía, dicen que la misión cuesta como más de 5,000 y tantos de dólares. Y regresan con deuda. No, que va, si usted no, hasta eso, si usted no paga las cosas que la iglesia le ha dado a usted, se lo cobran, porque se lo cobran. Claro, claro, tiene toda la razón. Usted tiene que pagarlo, usted no puede dejar nada sin pagar. Tanto así que mi esposo hizo préstamos, bueno, que eso es adelantado ya, sigamos en el orden porque después hago desorden. Bueno, usted entra entonces a los 17 años a la iglesia, 18, 19, sí. Pasa el tiempo de los HAS, entra a la sociedad de socorro, me imagino ya se acopla a todas las actividades. Al principio es bonito, me imagino. Venía. Como yo era una muchacha con muchos problemas, a mí no me dejaban ir a ciertas partes, yo no podía salir a ciertas cosas. Empecé a estudiar. Un técnico en Colombia, no me gradué en una universidad, estudié un técnico. Y bueno, eso fue otra cosa que también me alejó un poco de la iglesia y las cosas que sucedieron antes de que yo empezara a estudiar. Porque ya yo empecé a tener amiguitas. Entonces, mis amiguitas ya no eran tan amiguitas, no eran tan amables, porque entonces también tenían en cuenta su ropa. Cómo se vestía usted, si usted era bonita, que mira cómo te peinas, que te peinas horrible. La mujer colombiana es muy dada a verse hermosa, a verse bonita, a estarse arreglando. Entonces yo no era de esas, nunca me gustó como que estar, como que parecer payaso de circo, decía yo, en mi juventud. Y yo decía, no, yo no me voy a arreglar, sencillamente me arreglaba. Entonces, según mis compañeritas, venía una conferencia general, sacaban los mejores ropas, lo que mejor tenían. Hasta eso, una vez un líder hasta nos regañó a todos y nos dijo que eso no se hacía. O sea, había líderes que eran, entre comillas, buenos, otros no, porque a veces hasta eso uno ni sabía la mascarada que había detrás de esos líderes que aparentaban ser buenos. Tiene toda la razón. Porque eso es lo que... Sí, ellos aparentan ser buenos porque hasta eso, una vez mis papás también por eso se alejaron mucho más, porque hubo un líder que fue a mi casa y le pidió a mi papá dinero prestado. Ay, hermanito, préstenos plata, que no sé qué, que necesitamos. Y mi papá y mi mamá, bueno, listo, les prestamos. Ese señor se ocultó, nunca pagó el dinero, hasta pretendió y casi golpea al presidente de Estaca. Wow. Sí, le iba a pegar, porque el señor fue y le cobró hasta su trabajo. Pero ¿viera usted lo más chistoso? Que el señor presidente Estaca viene y le dice la verdad a los líderes, y los líderes no hicieron nada. Quedó como la payasada del día, la payasada del cuento. Y le cuento que ese señor hoy día, el que se robó el dinero, vive en otro lado de mi país y sigue siendo el mejor líder del mundo. Es la maravilla, la octava maravilla. Ok. Cuando usted ya entra a la sociedad de socorro, ¿conoce a su esposo ahí? ¿O...
¿O cómo es Pasaron los años, pasaron muchos años, pasaron muchísimos años. Yo conocí a mi esposo cuando ya yo estaba, como dicen en los miembros allá en Colombia, estaba casi quedándome, me estaba pitando el tren, tenía 29 años cuando lo conocí, 28, 29, algo así. Pero, o sea, bueno, me casé a esa edad, 28, 29. Y cuando lo conocí yo tenía que como unos 20 algo, 25, 26, no recuerdo exactamente. Estaría exagerando la edad, no recuerdo exactamente los años. Pero bueno, la sociedad de socorro fue para mí traumática. Ellas solamente se la van a pasar hablando de hijos, de niños, y yo qué aburrido, no voy a tener que hablar con ellas. No, al principio hasta eso, me dieron la oportunidad de estar, como llegué a los 17 años, me dieron la oportunidad de estar un tiempo con las mujeres jóvenes, pero me dio también rabia porque en esa época había como un regalito que le daban a uno como un Ok, pendiente sí. que se llamaba el de las mujeres jóvenes. Ajá. Y según eso, yo hice todo como una buena mensa y no había plata para que me dieran el coso. Si yo hice y llevé el papel y me dijeron, no, hermana, no hay cómo, no hay dinero, no se le puede dar el pendiente y nunca me lo dieron. Yo dije, bueno, qué mujer virtuosa, ni que 8 cuartos, yo no necesito nada de eso, ya, pasó la historia. Y cuando llegó a la Sociedad de Socorro, entonces yo andaba, Sociedad de Socorro, andaba un tiempo en Sociedad de Socorro, un tiempo en las mujeres jóvenes, andaba así. No quería salirme de todo, porque obvio, era una niña de 18 años y todo ese montón de mujeres ya grandes Adulta, claro. y todo. Sí, ya grandes, casadas, otras ya más grandotas todavía. No estoy diciendo que no ande con la gente adulta, porque sí me gusta hablar con la gente adulta, pero no, era muy tedioso, muy fastidioso. Las hermanas querían que uno fuera, que estuviera bien puestecito, que hablara así, que no hablara así, que mira que esto, que mira lo otro. Y bueno, en mi país tenemos una costumbre, entre los que estamos más jóvenes, nunca nos tratamos ni de hermano ni de hermana, sino le digo su nombre o me dice mi nombre, me decían Juliana, Juliana tal cosa. Mm, Juliana esto, las que estábamos más jóvenes, ya con las que estaban más grandotas, y si le decíamos la hermana fulana de tal, la hermana sultana de tal, si, había que tratarlas con más respeto, porque eran las más grandes. Listo, entonces, bueno, eso. Pero pasaron los años y pasaron los años. Yo seguí yendo a la iglesia, pero llegó un momento en que todos mis compañeros empezaron a irse a la misión, los hombrecitos. Mm. Y, ay, uno les extrañaba y todas esas cosas. Y hubo un día que una chica, yo no sabía que ella estaba enamorada de ese chico, pero yo no estaba enamorada de él, solo éramos muy buenos amigos y yo empecé a escribirle, por eso que le llamaban el pouch en esa época, que eran cartas, eso le decían así, las cartas que uno mandaba internamente entre la misma iglesia Ujú. para que uno se pudiera comunicar con el misionero, porque no es como ahora los misioneros tienen un folclore horrible, porque es el folclore más horroroso que tienen ahora. Sinceramente, ni mi esposo ni yo estamos de acuerdo con ese folclore. Eso me parece súper espantoso, porque ¿A qué es, se refiere con folclore? o sea, ¿qué le digo yo folclore? Yo lo veo como algo inserio. De pronto yo soy la arcaica, de pronto soy la de la época muy antigua, pero se supone que la iglesia es algo de respeto, no es algo donde formamos relajos, donde ya el misionero, los he visto en video, bailando con hermanas recién bautizadas o que se van a bautizar y forman como bailes o algo así. Y yo, bueno, ¿y esto qué es? O cargando santos en procesiones. Ah, ok, ya entiendo lo que usted me trata de decir. Sí, los misioneros Ujú. han cambiado culturalmente han Uh, cambiado mucho, porque antes los misioneros demasiado. uno lo veía en las calles ayudando, o Ujú, sea, era un ujú, ujú. poco como de respeto a veces que uno les tenía a Sí, esa clase de sí, comportamiento, ¿no? Y tenía sí, unos celulares sí. chiquititos de teclas nada más. Ahora, yo, No, en la época que yo los conocí, todavía no ocupaban celulares, lo siento. No, no, en mi época no. Un misionero, tanto es así que a los misioneros allá en mi país les tuvieron que quitar las bicicletas porque empezaron a robárselas. Hasta eso. Por eso conocí a mi esposo, el ecuatoriano. ¿Por qué? Porque en esa época quitaron a todos los misioneros norteamericanos, como ahorita estábamos hablando del señor Pablo Escobar, hubo un misionero que secuestraron.
Un norteamericano, fue secuestrado, porque allá tenían una mala costumbre de decir que ellos eran de la CIA o de la DEA. Y se lo secuestraron al muchacho, se lo llevaron, eso fue algo como un tabú, nadie sabía nada de eso, no se podía ni comentar, porque era un misionero norteamericano, que fue lo peor. Pero entonces hicieron como cuando usted hace algo grave, lo sacaron a todos como fantasmas, nadie se dio cuenta en qué momento lo sacaron y empezaron a traer bolivianos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, todo lo que le llaman latino, todos los latinos empezaron a traerlos, porque los latinos para ellos entonces era mejor. Entonces ya nada, hasta eso, la iglesia empezó a bajar sus números porque ya no habían gringos. Entonces ya todo el mundo veía como que, igualitos a nosotros. Oye, y hermana, ¿sabe qué pasa con estas personas que se las secuestran? ¿La iglesia paga alguna compensación? Yo no he sabido de nada de eso, ¿no? Hasta ya no estuve metida, pero sí escuché que sí, que los papás vinieron y lo vinieron a buscar. O sea, lo que pasa es que yo estuve metida en esa época, en lo que le llamaban en esa época, hoy día tampoco sirve para nada, que le dicen misionero de barrio. Hoy día, sí. En esa época se llamaba misionero destaca, que el misionero destaca en esa época, usted era prácticamente un misionero de regla, llevaba hasta placa y todo, yo llevaba una placa negra, pero sin mi nombre. No llevaba mi nombre, solamente decía misionera o misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, decía así. Nada más. Pero hasta eso, nos quitaron esas placas y nos colocaron de otro color, porque ahí se formó el desorden. Porque entonces los hermanos empezamos a hacer travesuras. Por ejemplo, usted se encontraba con su novia y usted estaba con la placa negra. Y entonces, veían, oiga, el misionero ya está haciendo travesuras con la novia. ¡Oh, Dios mío, tiene novia! Pero no eran los elders, eran los hermanos comunes y corrientes. Ok. Entonces eso, por eso quitaron las placas. Y entonces yo sí manejaba muchas cosas. Tanto es así que en mi época hasta hubieron misioneros, no sé si... Sí, la mayoría. La mayoría se bautizan es por eso. Entrando otra vez, volviendo a su testimonio, ¿no? Yo sé que estos han sido contextos, parte de su testimonio. Cuando ya usted se casa, comienzan, ya conoce a su esposo. ¿Su esposo entra a la iglesia después de usted lo ayuda a entrar o cómo es? ¿O también era miembro? No. A ver, mi esposo estuvo en la misión allá en mi país, pero no fui como dicen allá en mi país. No fui ni su dolly ni su snake, porque así nos tratan a las mujeres cuando nos metemos con los misioneros. No, solo nos conocimos, fuimos grandes amigos. Él solamente estuvo como unos meses en el barrio, unos meses y muy buenos amigos. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, fulanito? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hubo, Juliana? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Listo, llegaba. Ellos almorzaban, se iban, no a mi casa, porque a mi casa nunca fueron a almorzar. Mi papá no permitía eso. Y yo me iba a veces a las casas de las hermanas, porque yo no tenía familia miembro, entonces yo tenía que buscar a alguien que estuviera con mis propias creencias, ¿no? Y yo a veces me iba a la casa de las hermanas, los encontraba ahí, me saludaba no era que lo iba a buscar por si acaso, no lo iba a buscar, solo ahí estaban los misioneros. Hola, Elder, ¿cómo estás? Chao. Oye, hermana, antes que siga, quería como poner un punto ahí. Cuando uno entra a la iglesia, uno deja a sus amistades antiguas, ¿no? Y comienza a tener estas nuevas amistades. Sí. O sea, porque como usted dice, uno se allega a los de su propia creencia, uno cambia prácticamente todas sus amistades, ¿verdad? Bueno, sinceramente, yo no era muchacha de amigo, como le dije yo, porque mis papás no me dejaban salir. Mis papás no me dejaban salir. Todo, al contrario, mis amigos prácticamente todos estaban ahí dentro de la iglesia, solo habían unos 2, 3 por la casa y el resto, todos mormones. Todos mormones. Todos mormones, sí. Entonces, pues yo pasaba era con los miembros de la iglesia, prácticamente, por decirlo así, por ser grosera. Quien me terminó de criar fue la iglesia. Bueno, usted conoce a su esposo bueno, lo vio en la misión, se saludaron, pero ¿cómo? ¿Él retorna de vuelta
¿Viene por usted? Sí, o sea, nos empezamos a comunicar, ya empezó a haber email, empezó a haber otras cosas. En esa época existía, ya no existe el Skype. Al Entonces, Sky, con mi sí. esposo El nos Messenger empezamos a también. hablar. Eso es Messenger, Skype, nos empezamos a hablar por todas esas cosas. Y fue una comunicación de 2 años. No fue que regresó al día siguiente, 2 años. Y él me Muy bien. dice, vamos a ser novios. Y yo, ok, ya yo estaba enamorada de él. Yo soy sincera, me gustaba. Un hombre muy especial, muy hermoso, no solamente físicamente, sino su corazón. Tiene un corazón grande. Yo lo quiero mucho, lo amo mucho. Qué Eh, bueno. Me enamoré de él, sí, me enamoré de ese hombre. Y yo tenía muchos problemas en mi hogar y yo quería un buen esposo, yo quería un buen hombre. No necesito dinero, necesitaba solo amor. Eso era lo que yo buscaba en ese Qué momento, bueno. amor, cariño. Y él me respaldó en ese momento que lo más necesitaba y empezaron a suceder cosas. Cosas que nosotros pensamos que, bueno, no íbamos a podernos casar porque él no encontraba un buen trabajo acá, entonces se empezó a buscar y entonces, mi amor, yo por ahora no puedo ir y yo, ok, listo. Fui paciente, fui una mujer muy paciente porque esa era mi idea. No desesperarlo, te tienes que venir ya como un loco y no, tampoco así. Tampoco ¿De qué quería año eso. estamos hablando ahí? Hoy, a ver, 2000, ay, mi madre, 2000, porque nosotros nos casamos hace ya 21 años, ya perdí hasta la cuenta. Casi pero hablamos de que en Ecuador estaba también la época que Sí, estaba la dolarización recién, porque sí, salían del sí, sucre y sí, iban a la dolarización. En esos tiempos sí, muchas personas emigraban. Con sí, la economía, el contexto económico era muy difícil. sí, 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 muy cierto lo que usted dice. Ambos tuvimos muchas dificultades, pero esas dificultades las convertimos fue en maravillas, o sea, hicimos de todo, hablamos, conversamos, yo nunca le pedí dinero, empezamos a hacer todo, o sea, no hubo que vamos a programar un matrimonio fastuoso, no. Nunca pensamos en eso. O vamos a hacer tal cosa. No, no pensábamos en nada de eso. Solo pensamos en enamorarnos, como si fuéramos adolescentes, por decirlo así, como si fuéramos adolescentes, como si fuéramos unos niños tranquilos. Bueno, mi esposo es, ya le digo, menor que yo, unos años, no le voy a decir cuánto, porque no por malo, no me da vergüenza decir mi edad, pero entonces, pues, como dicen por ahí, nos cogen. Bueno, es verdad. Está bien, está bien. Sí, nos cogen. Sí, entonces la edad es diferente. Entonces ahí empezaron los problemas, cuando yo me venía para acá. Ay, no, perdón, él primero fue a verme allá a mi tierra, A después de Colombia, 2 años. Sí, fue a verme, a saludar y a hablar a pedir la con mano. mis papás. Sí, a pedir la mano. Allá en Colombia hay templo. En ese tiempo había templo. No, todavía no. Sí Ah, había el no. de Bogotá, pero estaba muy En lejos, Ecuador tampoco demasiado había lejos. templo. ¿O sí, en ese tiempo? Sí, el de Guayaquil ya Ya estaba el de estaba. Guayaquil. Sí, ya estaba el de Yo Guayaquil, en creo que esa sí, época de ya estaba. 2000. Yo Sí, sí, creo que sí, sí. sí. Sí, sí, ya está, porque fue en el 2000, Madre Santísima, 2003, 4, algo así, ya perdí la cuenta, por eso yo ya perdí la cuenta. Y bueno, el cuento fue que fue a verme, nos encontramos y él me promete matrimonio. Nos fuimos los dos, conversamos, no hablamos ni con mis papás ni con nadie. Yo tenía muchos problemas en mi casa, él se dio cuenta. Él quería traerme enseguida, pero por cuestiones de dinero no lo hizo. Yo me quedé otra vez en mi país, pero como al año otra vez me mandó a buscarme. Ahí empieza mi terremoto o mi calvario. No por culpa de él, por supuesto, la familia de él. Cuando yo llegué, yo dije, oh, qué chévere, ya todos son miembros de la iglesia, qué rico, por fin llegué a la maravilla, pensaba yo. Wow, no, llegué, fue al desastre, al odio, al repudio. Tú eres de otro país, no nos gusta. Tú viniste a dañarnos nuestra vida. Tú le dañaste la obra misional a mi hermano. Tú eras esto, tú fuiste lo otro. Me cayeron todos sus hermanos encima, todos. Me llamaban, me insultaban, todavía no nos casábamos. Yo me quedé a vivir donde una amiga de él, porque él dijo, no, nosotros todavía no podemos hacer eso, mira que no estamos casados. Nosotros hicimos obediencia a todo. Nos quedamos, yo me quedé donde una amiga de él, miembro de la iglesia, etcétera, etcétera. Me quedé un buen tiempo. Y la familia de él furiosa.
que por qué, que porque te había traído una mujer de otro país, si aquí en nuestro país hay hartas mujeres, y tras de eso ya más vieja que tú, unos cuantos años, porque no nos llevamos sino 2, 3, 4 años, 5, 6 años, no es mucho, no son muchos años, Claro, no es hasta muchos años. eso, Yo le no, llevo, no yo, son, yo le llevo a mi esposa como 4 años. bueno, no se nos nota la edad, no se nos nota, no se sabe ni quién es más viejo que quién, ¿sí? Entonces, bueno, el cuento es que pasó el tiempo y mi esposo y yo nos casamos solos en el templo. Nadie nos acompañó, ningún familiar de él, Wow. nadie, no querían, Es duro, no ¿no? querían, Es duro dentro de un contexto mormón, ¿no? Porque cuando uno se no casa y es quisieron. único miembro, obviamente la familia no va a entrar al templo, ¿no? No va a entender. Pero cuando toda la Ujú. familia es mormona y tiene que estar ahí, y yo me Más imagino, que todo la familia de él, más que todo la familia de él. Él pensó que iba a recibir apoyo de su familia y no, como que llegó el estorbo a la familia. oh, Y cuando yo una vez ya los fui a visitar, a conocerlos totalmente, entonces mi léxico no les gustó, yo hablo feo, yo soy mal educada al hablar, al no decir ciertas cosas como ustedes las dicen en Ecuador, les molestaba. Y tú viniste a dañarnos la vida, tú viniste a hacer esto, me lo tiraban en cara, pero él se molestó muchísimo. A él nunca le gustó eso. Es que eso fue lo que más me enamoró todavía de él, porque él me respaldó. Yo no estoy diciendo que le faltó el respeto a su familia, pero también me dio mi puesto. También me dio mi puesto. El que yo me merecía de esposa, de algún día madre de sus hijos. Pero empezaron a suceder cosas y siguieron las cosas, siguieron las cosas. Pasaron los años. Yo no salía embarazada. Entonces, viste, por eso te casaste con una vieja, te das cuenta, no te da hijos, sepárate, pégale, porque no se sabe comportar. Todo eso empezaron a hacer. Pero él no, a comportarse como lo que es un varón juicioso, un varón bueno, no un varón malo, donde te golpeo, te pego, haces como yo diga, como yo quiera. No, él hasta eso me dio la libertad de poder hablar, ser yo. No, no es me voy, no, no, él decía, yo vengo de tu país y yo sé cómo es tu gente y yo no quiero como quitarte eso que tú eres. Tú tienes ahorita, como dicen, las llaves y tú eres un pajarito suelto en nuestra casa. Tú puedes hacer lo que tú desees, como tú quieras, como tú desees. Salgo embarazada. oh, Cuando salgo embarazada, nosotros no teníamos amistad con nadie porque, perdón, la familia de él no querían. Ahora vas a tener un hijo con problemas psiquiátricos, psicológicos, con que van a hacer con algún defecto porque es una vieja. Pasó, se murió mi hijo. Pasaron pero, una serie de cosas. pero Mi niño nació. él no nació. Sí Ok, nació vivo, pero murió. Sucedieron una serie de cosas que son muy largas y tediosas y no me gusta contarlas porque me hacen mucho daño, me hacen daño. O claro, sea, claro, claro. todavía es la hora, después de X cantidad de años que tiene ya mi hijo, tuviera ya 20 años, mi hijo estuviera vivo, pero cuando murió, entonces ahí vino peor. Ahí fue la catástrofe. Viste para que te casaste con esa vieja, te hubieras casado con una joven, ella lo que quería era venir a buscar era tu dinero. ¿Cuál dinero? Si los señores tienen unos cuantos por ahí, como los ecuatorianos todos tienen, les encantan los cultivos y eso es hermoso. Eso no me parece feo, es lindo. Ojalá en mi tierra todavía se pudiera hacer eso, cultivar, pero como la guerrilla, etcétera, y otras cosas que impiden muchas cosas, que este país está. Ustedes, para mí, yo los envidio. Ustedes tienen un hermoso país en cuestiones de cultivo, comida. Yo los admiro en sus cuestiones de que comen de la tierra, no, no cuestan las cosas tanto. Yo digo que aquí sí se come como un rey, se come como un rey, se vive como un rey en cuestiones de comida. No estoy diciendo que en mi tierra no haya, pero es muy, demasiado caro, súper caro. Allá se trabaja para comer y para medio vivir y medio subsistir. Ok. ¿Sí? Entonces ya pasó eso. Yo necesitaba la recomendación para el templo. Entonces me dice el obispo, hermana, le voy a decir algo. Y yo, dígame, obispo.
¿usted cree que se merece la recomendación para el templo? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Está segura? Yo sí. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. Usted no se la merece al principio, pero voy a ser benévolo con usted, porque ya me molestó, me mamé. Me mamé y le contesté. Entonces, sabe que hay esa foto. Yo escuché también un chico, un video que dice eso y es cierto, esa foto que tienen de Jesucristo detrás de ellos. Ujú. Y me dijo, ¿usted qué foto está viendo? Y detrás le digo, Jesucristo. Me dice, ¿y usted con quién cree que está hablando? Y le digo yo, con fulanito de tal, le digo el nombre. Me dice, no, señor, me respeta. Yo soy el obispo y soy un mensajero del Señor y usted tiene que ver que está hablando con Dios. Y yo, ¿qué? Y en mi cabeza, ve ¿y dónde diablos está Dios? Caramba, perdón que meta el señor maluco, pero bueno, ¿y dónde está Dios? Él no es Dios, decía yo en mi cabeza. Yo, ¿cómo voy a decirle a él Dios? Salí llorando. Y mi esposo me dice, ¿qué te pasó? Y le dije, no, esto, y esto, lo que ya le comenté a usted. Y yo le dije, no, pasó esto. Y entonces él me dice, no, ¿tú por qué no me dijiste nada? Para yo decirle sus 4 verdades, que no sé qué, porque mi esposo es bastante enojón. No es vulgar, porque vulgar no es, pero enojón sí. Con las cosas, cuando nos hacen cosas a nosotros dos, él después de ahí se ha vuelto más enojón. Él es un amor, pero él es muy enojón cuando se meten con nosotros. Nosotros empezamos a descubrir cosas, empezamos a ver cosas. Entonces empezamos a ver cosas que no debemos de ver, porque en la iglesia nos tienen prohibido ver esas cosas. Aunque le cuento, ahorita los niños de más fe se han vuelto la maravilla en pasta y han vuelto un desorden eso. ¿Cómo que le digo desorden? Lo bueno lo vemos como malo y lo malo lo vemos como bueno. Entonces han empezado, dicen que por ejemplo, usted ve esa película que se llama Por Mandato del Cielo. Ajá, déjeme ver, ajá. Ese por de mandato del cielo, la mandaron a ver los mismos chicos de Mafé, la mandaron a ver ellos. Entonces dijo que el que podían ver la película era porque resistían y estaban seguros y tenían unos cimientos dentro de la iglesia. Para mí eso no son cimientos, para mí es descubrir la verdad, para mí es saber la verdad. O sea, usted vio un video de Más Fe, y a mí también me sucedió en un tiempo lo mismo que le sucedió a usted. A mí yo también me hice la pregunta, ¿por qué por qué estos chicos mandan o dicen forman estos temas? polémica. Ajá, Forman polémica. forman polémica de esos temas. Bueno, es que ya es que lo que pasa es que no se puede tapar el sol con un dedo, pues, también. No, nadie estamos diciendo que tapemos el sol con un solo dedo. Eso es imposible y dispendioso hacerlo. Eso es seguir echando mentiras sobre la mentira y sobre la mentira. Una consulta, cuando usted vio estos videos, ¿qué vio en estos videos que le hicieron despertar o ver algo diferente en su creencia? ¡Ay, Dios! De todo, o sea, las cosas que dicen, los asesinatos, cómo en la iglesia encubrían cosas al igual que hicieron con nosotros. Okay. Entonces, son cosas crueles, son cosas que no van con las cosas. Y después empezamos a ver también esa carta que se llama la carta a la salamandra, otra cosa. Está como un documental en Netflix, un estafador entre los mormones. Mark Hogman, no me acuerdo cómo. Mark Hogman. Sí, Mark Hosman, sí. Una vez que usted ya ve estos documentales, estas series, y comienza a decepcionarse, ¿qué pasa en su interior? Que usted va a sus líderes, usted conversa con su esposo. ¿Qué acción toma usted después? No, yo con mis líderes no empecé a hacer nada. Nosotros lo que dejamos fue que se venciera la recomendación para el templo. Ya no lo quisimos hacer más. Porque otra cosa, el templo también empezó a hacer relajo. Entonces ya en el templo también hay problemas. A mí el templo, sinceramente, debería ser algo hermoso, maravilloso, se suponía. Pero ya yo dejé de sentir muchas cosas, porque empecé a ver las cosas como realmente eran. Le pregunto, ahora, sí, en la actualidad, ¿cómo ve al templo? Las cosas que se hacen en el templo, ¿cómo las ve ahora? ¿Sabe qué? Me da tristeza, rabia, me da, como decir por ser grosero, náuseas. Yo tengo una curiosidad. Dígame. Ya una vez que usted vio los videos, que usted ya analizó parte de la historia de la iglesia mormona, ya comienza a ver las cosas de una manera diferente, no con los mismos ojos cuando tenía 17 años, ¿no? ¿Por qué sigue adentro todavía?
Porque esa pregunta no solamente me la hago yo, esa Dios pregunta santo. se la van a hacer todos los que escuchan van a escuchar esta transmisión. Dice, bueno, Sí, hubo cosas buenas, hubo cosas sí, malas. Ya ella no sí, ve a esta religión como una sí. creencia buena, sino como como algo que no es de Dios. Entonces, ¿por qué sigue ahí? No Esa sé. pregunta está ahí en el aire. Sí, tiene usted toda la razón. ¿Cómo podría decirle? Llamémosle, pongámosle un nombre, llamémosle costumbre, llamémosle, ya estoy acostumbrada a estar ahí, a escuchar las cosas, a ir a recibir supuestamente la Santa Cena, que hasta eso, la Santa Cena, se ha convertido como que en la lluvia de la caballeriza. A las personas que así mismo no asisten a la iglesia, pero a veces van, son menos activos. Hay inactivos, menos activos. Las personas que asisten se le llaman activos, están activos en la iglesia. Sí, es cierto. Y las personas que asisten como usted, pero tienen Ujú, su mente ya afuera, pero está el cuerpo ujú. adentro en la iglesia, se le llama pimo. Es algo que Miércoles, ya ha caramba. estado, es como un nuevo movimiento que se ha venido dando, no solamente acá Ah, sí. en los mormones, sino también en otras creencias, ¿no? Se le Ujú, llama pimos, ujú. mentalmente afuera, pero presencialmente dentro de la iglesia. Es como cuando uno desde chiquito lo acostumbran a ir a la iglesia A la católica, iglesia porque a mí católica, me sí. pasó eso. A mí me pasó eso. Yo asistí muchos años allá porque o sea, no era que iba constantemente, pero yo hice mi primera comunión porque, ay, me parecía bonito vestirme de esto. Me gustaba, me llamaba la atención. Ya le digo, uno de niña en esa época, año 1980 y tantos y hasta atrás, una niña de esas todo soñaba con bobadas. Hoy las niñas de hoy no suenan con mucha bobada, ya las niñas de hoy son más realistas. Y con todo eso algunas sí son todavía. Creo que una de las que más les inculcan eso tratan de hacerlo a los mormones. Y por eso, le cuento que hay muchos obispos que por eso tienen problemas con sus hijos y muchos miembros tienen problemas grandes, grandes y horribles con los hijos, los tratan mal, o sea, no les permiten muchas cosas. Y eso que dice usted de Pimo, pues me gustaría averiguarlo un poco más. No estoy diciendo que me ofende, al contrario, me da risa porque no tenía ese concepto ni lo tengo claro, Sí, pero no me parece o sea, ofensivo ni nada, tranquilo. es la P.I.M.O. Está abreviado. En realidad tiene un significado. Mm, Se llama ya, PIMO. es una sigla. Ajá, es una sigla en inglés. Y, Ok, y tiene un significado, ok, personas que están mentalmente afuera, pero presencialmente adentro. Pero ok. le puedo hacer una pregunta con mucha confianza. Claro, con mucho gusto. ¿Usted cree que está aferrada a algo dentro de la iglesia? ¿Qué la aferra a la iglesia? Hay algo que está en su Ya no corazón o en sé, su mente que ya todavía no está sé. ahí? Ya no sé, sinceramente ya no sé. Mi esposo y yo estamos como en el limbo, por decirlo así, en el limbo, perdidos. No sabemos qué mismo hacer, no sabemos cómo hacer. Y voy a hacer Todavía una está, pregunta. Mire, esta pregunta es algo difícil de contestar, pero no, tranquilo, yo sé dígame, que podemos. Mire, cuando dígame. nos bautizamos, Ajá, cuando nos bautizamos, es un poco difícil de resolver. Para los que salimos de la sí, iglesia, es un poco difícil sí, de resolver esta pregunta. Mire, sí, cuando nos sí, sí, bautizamos, uno tiene un testimonio. sí, Uno ora a Dios, se arrodilla, pregunta si esta es la iglesia verdadera, y algunos lo tienen con el tiempo, otros lo tienen instantáneo en el momento. Bueno, cada uno es ujú, diferente, ¿no? claro. Ahora, ¿qué cree Ujú. que pasó con ese testimonio de que Jesucristo le dijo, sabes qué, Juliana, esta es la iglesia verdadera? ¿Cree que fue Jesucristo? ¿Cree que fue sus pensamientos, su corazón? Eh, ¿Qué cree ahora de su testimonio sobre la iglesia verdadera? No de Jesucristo, porque Jesucristo sabemos que Sí es existe, aparte, ¿no? sí existe, sí existe. Pero vamos Es un por la ser iglesia, maravilloso. por la iglesia. ¿Qué pasó con ese testimonio de la iglesia? Ay, Diosito, ¿qué le digo? ¿Sabes? Ese testimonio siento que fue una búsqueda, un aferramiento, a algo que yo supuestamente no tenía. Una familia, veía y O sea, idealizaba. usted se miraba en un espejo Sí, y exacto. veía a Juliana Sí, con familia, veía a Juliana, o sea, todo sí, lo que le faltaba a usted, ¿no?
Sí, exacto. Eso era lo que yo veía, buscaba. Sí, tengo una parte de eso, no lo voy a negar. Sí la tengo, no me quejo. Hasta eso yo le digo a mi esposo, le digo yo, con todo esto que está sucediendo, le digo yo, a pesar de todo, le doy gracias a Dios que me ubicó en ese momento, en ese lugar exacto para poderte encontrar a ti, que nos encontramos desde unos países tan lejanos para podernos encontrar y poder tratar de ser felices. No es que somos la pareja ideal y él es mejor que yo soy peor que él, no. Ambos tenemos defectos, también tenemos virtudes, ambos somos imperfectos. Ambos somos personas que cometen errores y que hemos aprendido de todos y cada uno de los errores que tenemos en este tiempo, en este momento, en este lugar, en todas partes. Pero, Tranquilo. pero este domingo que viene, ¿va a la iglesia o no va a la iglesia? No, nosotros tenemos rato que no lo estamos haciendo, lo hacemos cuando se nos da la gana. ¿Y qué pasa cuando alguien los visita? ¿Cómo se siente usted? Ah, no, eso fue otra cosa, eso fue una pelotera por eso, porque yo no permito ni mi esposo permite que nadie de la iglesia venga acá a molestar. O sea, Una última bueno, preguntita para poder ir cerrando la entrevista que me estaba olvidando. Si, no, tranquilo. si usted quisiera aconsejarle a alguien que está conociendo la iglesia y le pudiera solo decir una sola cosa que investigue, ¿qué podría decirle? Ten cuidado con lo que estás haciendo. Nada más. Y vive tus propias experiencias, pero mira lo que vas a hacer antes de entrar a ese lugar. Mira lo que estás haciendo. No te equivoques y después no te decepciones. Ok. Esto sería todo conmigo. Les doy una muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días a todos, ¿no? Y Julia, realmente muchas gracias. Con A esto me usted. despido. Cuídese Gracias. mucho. Gracias. Chao, Gracias a chao. usted también. Estamos en Chao. comunicación. Ok, ok.